Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Hoy vamos a tejer este poncho con el motivo de estrella. Empezamos desde el centro y vamos creciendo. Tiene 8 picos la estrella y, como os digo, bueno, pues pasamos de tener 8 picos a tener doble porque fijaros que vamos metiendo y así vamos aumentando. Tamaño ML porque sale bien grandecito. Y para más tamaño, pues tendrás que continuar haciendo más que yo hasta el punto del cuello. Y luego continuar con el trozo que añado al final. Entonces, yo os digo la serie de vueltas que tengo para mi talla y si tú vas a querer una talla más, como te estoy explicando cómo se crece, creces un poco más. Siempre quedándote a la altura, a esta misma altura que me quedo yo. ¿Qué os tengo que explicar? Pues 1, 2, 3, 4 vueltas que se van repitiendo, ¿vale? Entonces, por eso te digo que te tienes que quedar a esta altura cuando terminas la vuelta número 4 y vuelves a repetir para que luego te coincidan bien los crecidos que hacemos a los lados. Esta sería la parte de nuestro cuello. Según yo haya terminado de tejer la cantidad de vueltas que necesito, paro en la parte del cuello y voy a crecer un poco más todo lo que es el hombro y que cae abajo al brazo. Una vez que termine esa parte, que son 4 vueltas, las que haré completas hasta aquí, tengo que hacer otras 4 más simplemente para el puñito, ¿vale? Solo en la zona del puño, eso te lo voy a ir indicando. Y eso se hace a un lado y a otro. Y tenemos que hacer 2 piezas iguales que luego irán unidas. Simplemente eso. Aquí tengo marcadores cogidos tanto abajo como arriba. Serán las dos zonas, esta será la zona del cuello y esta es la zona de abajo del cuerpo. Bueno, pues yo estoy utilizando este material. Mira, se llama Alice Angora Gold Simli. Viene así con varios colores, 100 gramos la madeja, 500 metros. Y estoy poniendo hebra doble porque, pues como veis, es muy finito el material. Y entonces estoy haciendo una mezcla de estos dos tonos. Esta mezcla va más con tonos mostazas y beige y esta mezcla va un poco más variada. ¿Qué estoy haciendo? Pues la estrella central va con un solo tono, que va de esta madeja y me coincide que como era al principio era todo marrón, por eso me ha quedado así. Y luego vamos añadiendo un tono extra. El tono extra, por ejemplo, en mi caso es este. Vuelvo a ir a la madeja 1, o sea, os voy a poner madeja 1, madeja 2. La madeja 1 es esta, madeja 2, madeja 1, madeja 2 y así. También puedes utilizar la cantidad de colores que quieras. Por ejemplo, esta parte inicial, hacerla de un tono, el que tú prefieras. Esta segunda parte, donde estamos añadiendo aquí doble, hacerla de otro color. Aquí incluso otro, 4 o 5 colores, los que quieras. ¿Vale? Bueno, en este caso serían, perdón, 1, 2, 3, 4 colores como mucho. Porque yo ya no he crecido más, pero si tú sigues creciendo, puedes hacerlo con más. Empezamos la vuelta número 1, voy a trabajar con la agujita número 4 y empezamos con el color 1. Hago un nudo de inicio y 5 cadenas. Cierro en la primera cadena para hacer un anillito y subo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un punto alto y 2 cadenas de separación. Dentro del anillo que hemos creado vamos a hacer 8 puntos altos y 8 espacios de 2 cadenas en total. Ya tengo 2 puntos y aquí hago otro espacio. Tengo un punto, un espacio, un punto, otro espacio que acabo de hacer. Hago otro punto, otro espacio de 2 cadenas y así vamos haciendo hasta tener 8 en total. 8 puntos con 8 espacios de 2 cadenas.
Finalizamos la vuelta número 2 con las 2 cadenitas y cerrando en la tercera cadena de las 5 con las que iniciamos. Cierro, subo 1, 2, 3 cadenitas para tener un punto alto y justo en el espacio hago otro punto alto. Hago 2 cadenas de separación. De nuevo, en el espacio, delante de este punto que continúa, hago un punto alto. En el punto hago un punto y detrás del punto hago un punto. 2 cadenas de separación. Delante del punto hago un punto. En el punto hago un punto y detrás del punto hago un punto. 2 cadenas de separación y así vamos haciendo. De modo que vamos a tener 3 puntos encima de cada punto. En este primero solo tengo 2 y haré el último cuando llegue al final. Completo la vuelta número 2 haciendo las 2 cadenitas y el punto que me falta. Aquí pegadito a esos 2 que hicimos al principio. Voy a hacer un deslizado en la tercera cadena. Así que tenemos 3 puntos en cada punto de la vuelta anterior y con 2 cadenas de separación. La vuelta número 3 van a ser 5 puntos los que vamos a tener, porque vamos a hacer uno delante, los 3 que tenemos y uno detrás. Y 2 cadenitas de separación, así en cada 3 puntos convertimos en 5. Aquí estoy justo en medio, así que subo con 1, 2 y 3. Hago, ya ese estaría hecho, hago el siguiente y el de el espacio. Tengo 3 hechos y me faltan 2 por hacer que haré cuando llegue al final. Uno antes y el que me queda. 2 cadenitas. En el espacio hago 1 y hago estos 3 que me encuentro. 1, 2 y 3 más 1 en el espacio que me encuentro. Ya tengo los 5. 2 cadenitas de separación y vuelvo a hacer otros 5 ahí. Completamos la vuelta número 3 con las 2 cadenitas y los 2 puntos que me faltan. El que va en el espacio y en el punto. En la tercera cadena cierro con punto deslizado y he completado la vuelta número 3. La vuelta número 4 vamos a pasar de tener 5 a tener 7. Uno delante, uno detrás más los 5. Y las 2 cadenitas de separación. 1, 2, 3. Y hago los puntos que me encuentro más 1 en el espacio. Aquí me ha quedado pendiente por hacer 3 más. Tengo 4 y 3, 7. 2 cadenas. Hago 1 delante, los 5. 1, 2, 3. 4, 5 y el del espacio. Ya tengo 7 puntos. Hago 2 cadenas y repito por toda la vuelta. Hemos completado nuestras 4 primeras vueltas y vamos a iniciar las 4 siguientes y ya vamos a añadir el color. Entonces nos vamos. Mira, aquí ya he cortado yo la hebra cuando he completado esos 3 últimos que me quedaban. Y ahora nos vamos a ir a una de las esquinitas y vamos a añadir el nuevo color, el color número 2 y el color 1. Vamos a llevar los 2 colores a partir de ahora a la vez. Yo porque lo estoy haciendo con 2 colores. Si tú lo vas a hacer con más colores tendrás que ir quitando cuando acabes uno y poniendo... Solo se llevan 2 a la vez. O sea que si añades 3 colores, cuando acabes con el primer color que hayas utilizado, continúas con los otros 2. Si lo estás haciendo como yo con 2 colores, siempre llevas los 2 colores a la vez. Entonces he añadido el color nuevo, que es el número 2, y el número 1 con el que estaba, lo vuelvo a añadir, pero aquí en la esquinita también.
Y así ya no tengo que volver a estar quitando y añadiendo. Bueno, pues empezamos en la esquina con el nuevo color, con el color número 2, haciendo una V. A ver que me he liado aquí. Ya está. Entonces, para eso vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo el punto alto y tengo 2 cadenas de separación. Y en el mismo sitio hago un punto alto para tener una V. Y ahora voy a hacer 2 cadenas de separación. 1 y 2. Y voy a dejar en espera ese color nuevo y voy a añadir el 1, ¿vale? El que tenía de antes. Cogiendo el color nuevo también, porque lo tenemos que ir llevando hacia adelante. Lo vamos a ir escondiendo. Ahora tenemos 7 puntos altos. Vamos a hacer 5, los 5 centrales. Me salto 1 y hago 1, 2, 3, 4 y 5, pero antes de terminar el quinto vuelvo a cambiar de color. Y vamos haciendo 2 cadenitas, una V, 2 cadenitas, dejo en espera, retomo el color y hago los 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Paso el color antes de terminar el quinto y hago 2 cadenitas y la V. Dos cadenas, paso el color y los 5 puntos, saltándome el primero y el último. En el quinto, antes de terminarlo, hacemos el cambio de color. 2 cadenitas y la V. 2 cadenas, cambio de color. De nuevo los 5. ¿Vale? Esta vuelta ya hemos añadido el color nuevo. Estamos, si os dais cuenta, hemos ido de menos a más y ahora vamos otra vez a menos y estamos terminando ese pico de estrella. Y aquí vamos a iniciar uno nuevo. Uno no, vamos a iniciar 2. Hemos hecho una V porque aquí empieza, en este primer punto empezará un pico como este, un pico de estrella como este, y en el otro punto empezará otro. Entonces, aquí sacamos 2, aquí sacamos 2, ¿vale? En cada V vamos a sacar 2 y vamos a terminar, y vamos a ir terminando con el que hemos empezado. Aquí completo mi quinto punto. Y para terminar, pues tengo que hacer el cambio de color y las 2 cadenitas que me faltan por hacer. 1 y 2. ¿Vale? Nos vamos a llevar la hebra oscurita aquí arriba. A la vez que vamos a deslizar en la tercera cadena del color 2. Ahí. Bueno, en realidad me interesa quedarme antes porque tengo que hacer, como os he dicho, una hojita, ya hemos empezado una hojita aquí y va otra aquí. Entonces, vamos a terminar mejor de esta forma. Una cadenita, solo una cadenita y aquí vamos a hacer un punto bajo. Y así me queda un poquito más acá. ¿Vale? Tiro del color para traérmelo hacia arriba. Del color 1, que es este.
Y vamos a empezar la vuelta número 2 de las 4 que se repiten. Delante del punto tengo que hacer un punto, así que es este que estoy haciendo ahora, con 3 cadenas. En el punto hago un punto. Y detrás del punto hago un punto. Ahora hacemos 2 cadenitas. Delante del siguiente punto hago un punto, o sea que ahí en este espacio hago un punto. En el punto hago un punto y detrás del punto hago un punto. Hago 2 cadenitas y cambiamos al color 1. Bueno, pues ahora en vez de 5, aquí vamos a tener 3. Así que me salto el primero y el último y hago los 3 centrales. 1, 2 y 3. Vuelvo al color 2 y hago igual que hemos hecho aquí. 2 cadenitas y tengo que hacer en el espacio, en el punto y en el espacio para tener 3 puntos. 2 cadenas. De nuevo, en el espacio, en el punto y en el espacio. 2 cadenas. Vuelvo al color 1 y de los 5 hago los 3 centrales. Vuelvo al color 2 y repito los 3, que sería uno aquí delante del punto, otro en el punto y detrás, 2 cadenas delante del punto, en el punto y detrás. 2 cadenas, vuelvo al color 1. Y vuelvo a hacer los 3 centrales. Vuelvo al color 2. Espero que lo estéis entendiendo. Tenemos que hacer así toda la vuelta. Termino la vuelta número 2 haciendo las 2 cadenitas con el color 2, que ya lo he pasado, y un punto deslizado en el primer punto. Pero terminamos igual porque aquí tenemos que seguir creciendo, así que esos 3 van a hacer ahora 5 y 5, entonces me tengo que quedar como en medio. Voy a hacer igual que antes, un punto bajo, una cadena y un punto bajo. En la tercera cadenita y llevándome la hebrita número 1 hacia arriba. Vamos a empezar la vuelta número 3 de las que se repiten, de las 4 que se repiten, haciendo un primer punto. Mirad, lo vamos a hacer aquí, un punto bajo y 2 cadenas, y aquí valen con punto alto, para esconder aún más esta hebra, porque ya vamos a empezar a esconder un poco la hebra que nos vamos llevando. Entonces, ay, perdón, que tengo la cámara muy cerca. Tengo un punto y ahora voy a hacer un punto sobre cada punto de los 3 que me encuentro. 1, 2 y 3, más otro en el espacio. Ya tengo los 5 puntos. Uno delante, 3 y uno más. 2 cadenitas. Me voy al otro grupo de 3 puntos y repito. Uno en el espacio, los 3 que tengo y uno detrás en el siguiente espacio. Y así tendré de nuevo 5.
Y ya vamos a aprovechar para llevarnos esta hebra que tenemos de la vuelta anterior ahí hacia arriba, la escondemos. 2 cadenitas. Cambiamos al color 1 y ya el color 1 lo estamos terminando. Aquí solo tengo que hacer un punto. Así que vuelvo a cambiar el color y ya he terminado un pico de la estrella. 2 cadenas y repito lo que hemos hecho antes. Uno delante, pero perdonad porque es mejor que vayamos haciendo esto a la vez. Subiendo esa hebra que se queda aquí debajo para esconderla. 1, incluso en este segundo punto también la podemos atrapar y se queda aún más escondida. 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y los 5 que van hacia allá. 1 en el primero. 2, 3, 4. En el cuarto podemos ya llevarnos esa hebra de abajo. 4 y 5. 2 cadenas. Vuelvo al color 1 y solo tengo que hacer un punto, el del centro. Vuelvo a cambiar, 2 cadenas y repito. ¿Vale? Esta sería la vuelta 3 de las que repetimos. Al final de la vuelta terminamos con el punto alto, una cadenita y el punto bajo en la tercera cadena. Y esta sería la vuelta número 3 de las 4 que se repiten. Del color 1, en esta cuarta vuelta ya no lo vamos a trabajar, así que lo he cortado. Esto luego hay que asegurarlo bien. De momento solo lo he cortado ahí con una hebrita larga y estirado y ya está. Vamos a hacer la vuelta número 4 y después de la 4 pues empezaremos de nuevo en la 1 uniendo otra vez el color, que en mi caso como yo estoy utilizando solo 2 colores, volveré a poner el color 1. Esta vuelta va con el número 2, en la siguiente irá el 1 y el 2. Si tú vas a añadir otro color diferente, pues ya sabes que el 1 ya lo dejas sin poner y pones otro color extra. Vale, vamos a empezar igual que antes, haciendo aquí un punto bajo y 2 cadenas para tener ese primer punto alto. En vez de 5 vamos a tener 7. Yo tengo aquí 1, más los 5, 6, más los 5 que voy a trabajar ya tendría 6, más 1 que hago en el espacio, ya son los 7. Después de la vuelta número 4, que empezaremos con la 1, pues ya vamos a disminuir esta hojita que estamos haciendo. Ya pasará en vez de tener 7 a 5, luego a 3, luego a 1. Por eso digo que solo son 4 vueltas que se repiten. 2 cadenitas y de nuevo hago el anterior. Y los que me encuentro. Tenemos 7, 2 cadenas 7 y ahora hemos llegado a esa puntita que hemos terminado de estrella. Pues ahí solo tenemos que hacer 2 cadenas y saltarla. Nos vamos al anterior, al espacio de cadena. Mirad, espera porque tengo aquí. Esta hebra que nos íbamos llevando de la vuelta anterior en ese color, nos la vamos a llevar para arriba para esconderla. Hago mi primer punto, el segundo, también escondiendo un poco la hebra. Y ya voy trabajando esos 7 que tengo que trabajar ahora. Y 7, las 2 cadenas y 7 de nuevo. Uno antes, los 5 que me encuentro. Ya aprovecho ahí para esconder esa hebra de abajo.
y aquí ya pues 2 cadenitas y vuelvo a hacer los 7. Para que no se nos olvide que nos tenemos que llevar esa hebrita para arriba, para que se nos vaya escondiendo. Pues así completamos la vuelta número 4. Completamos la vuelta número 4 con 2 cadenas esta vez porque nos vamos a tener que deslizar igualmente al segundo punto. Así que me deslizo primero a la tercera cadenita, que no es la tercera, que en realidad es la segunda, porque recordad que hicimos un punto bajo. Ahí. Y ahora, en vez de 7, vamos a convertir los 7 en 5 en esta vuelta. Entonces me deslizo al siguiente punto. Y ahí empiezo mi primer punto. 1, 2, 3. Y hago 5, los 5 centrales. 2, 3, 4 y 5. Vamos a esperar ahí un momentito porque tenemos que poner un nuevo color. Así que lo voy a dejar aquí hacia adelante. Y en la esquinita donde estamos iniciando 2 hojas, ahí en medio, vamos a iniciar una V con el color que queráis. Yo de nuevo vuelvo al 1. Ay, perdón que me he equivocado. Aquí. Donde tenemos la V, donde empezamos a hacer la otra V. Ahí mismo hacemos otra V con un nuevo color. Y vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenitas. Y dejamos también en espera porque tenemos que hacer el cambio de color. Entonces, para llegar ahí, voy a hacer 2 cadenitas y paso el color nuevo. A ver, que lo voy a pasar por aquí abajo. Aquí. Pasamos. Y ahora completo la V. 2 cadenitas. Ay, perdón, es que me acabo de dejar la hebra por delante. Y tiene que ir en realidad escondida. Entonces vuelvo a hacer el paso de la hebra. Es que tengo que tener también esa altura. Vamos a pasarlo. Ahora. Y aseguramos aquí detrás el color que hemos dejado pendiente. Ahora sí, completo la V del nuevo color y hago 2 cadenitas. Aquí estas 2 cadenas me van a quedar en otro color, pero bueno, no os preocupéis que eso se va perdiendo y ya a partir de ahora hacemos en este color. Voy a ponerme antes de nada bien las hebras para que no se me vayan liando. Entonces me traigo hasta aquí. Y empezamos la vuelta número 1. La diferencia va a ser que ahora no vamos a hacer una V en cada espacio. Vamos a hacer Vs solo en las esquinas, donde se nos abren 2 hojas. En el centro solo hacemos un punto alto. Aquí solo empezaremos una nueva hojita, ¿vale? Le voy a llamar hoja, ¿vale? Es una estrella, pero le voy a llamar hojita. Y en las esquinas empezaremos 2, como hicimos en la vuelta anterior. Entonces, ahí ya he completado este color y cambio de nuevo. Porque tengo que seguir cerrando la hoja anterior, que son 5 puntos los que tenemos que hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Y retomo el color 1 y como os dije, en el espacio de 2 cadenas solo vamos a hacer un punto alto. Uy, perdón, pero antes hay que hacer 2 cadenas y un punto alto.
De nuevo 2 cadenas. Y me voy al color de la hojita que estoy terminando. Y hago los 5 puntos. Cuatro y 5. Cambio el color y hago 2 cadenitas. Y como de nuevo estoy en una esquina, tengo que hacer una V. 2 cadenitas. Paso. Y tengo que hacer 5 puntos. Cambio el color. 2 cadenitas. Y aquí solo habría que hacer un punto porque no estoy en esquina. 2 cadenitas. Cambio el color y los 5 puntos. ¿Vale? La vuelta 1. De nuevo que estamos repitiendo, la única diferencia es que estamos añadiendo en las esquinas 2 hojas y entre esquinas y esquinas una hoja. Entonces, ya repetimos vuelta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta completar el tamaño. Mira. Donde tengo el marcador es por la vuelta que voy ahora mismo. A ver, ya hemos trabajado todo esto. Y entonces repetimos. Estoy en esta vuelta donde estamos añadiendo el color de nuevo y entonces tengo aquí un punto, 2. Y en realidad en esta vuelta sí que os podéis guiar porque en el primer espacio hacemos la V, en el siguiente un punto, en el siguiente una V, en el siguiente un punto y vamos cerrando la hoja que nos queda. Aquí estamos empezando una, aquí estamos cerrando otra. Vuelta número 2. Pues van los 3 puntos que vamos cerrando, los 3 puntos que vamos ampliando, los 3 puntos que vamos cerrando, los 3 puntos que vamos ampliando. Ya sabéis que de cada punto, o sea que si en la V hay 2 puntos, aquí sale una hoja, aquí sale otra. ¿Vale? Pues completamos. Hasta aquí ya serían otra vez 4. Donde llegamos a los 7 puntos es de nuevo 4. Esa vuelta de 7 puntos solo se trabaja de un color, del que nos haya quedado ya, porque habríamos terminado otra hoja. Volvemos a empezar la vuelta número 1. Entonces empezaríamos en la esquina, donde tengo aquí el marcador puesto, volvería a empezar con una V, pero esta vez en vez de encontrarme un espacio, me voy a encontrar 1 y 2, hasta la siguiente V. Completo 4 vueltas. Una vez que haya completado las 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4, estaría aquí. Vuelvo a empezar de nuevo, otra vez. Tendría donde la V, una V para empezar las 2 hojitas, pero esta vez en vez de tener 2, tendría 1, 2 y 3 puntos altos, o sea, 3 hojas que salen. Y cada vez van a ir saliendo más hojas hasta la siguiente V. Si tú quieres hacer, yo ya ahí me quedé, sí, ahí me quedé. Porque, a ver, os voy a poner la parte de arriba, que es donde terminamos antes. Aquí. ¿Veis? Porque lo que habéis visto era la parte de abajo, que luego se alarga un poquito. Vale, entonces llego a hacer solo eso, solo 3. V, a ver, número 7. Y en la siguiente es donde empezamos otra vuelta. 1, 2. Estoy un poco perdida ahora, la verdad. Voy por aquí. Sí, en el que hacemos 3. No, en el que hacemos 2.
O sea que no hay que hacer tanto lo que habéis visto antes, que os estaba enseñando al revés, por eso salían tantas hojas, ¿eh? Bueno, pues mira, vamos. Estamos en realidad, nos queda muy poco en realidad. Estamos aquí. Estamos haciendo esta. Donde hemos crecido solo una hojita en medio hasta la siguiente V. Os estaba liando. Hacemos 4 vueltas y de nuevo hacemos otra de 4. Empezamos con una V, pero aquí tenemos que hacer 1 y 2. ¿Vale? 2 hojas que se meten. Y ya hago 4 vueltas y ya está. Ya ahí nos paramos. Así que tenemos que tener en total 1, 2, 3 y 4, una vez el patrón, 1, 2, 3 y 4, dos veces el patrón, 1, 2, 3 y 4, tres veces el patrón, 1, 2, 3 y 4, cuatro veces el patrón. 4 veces el patrón. Y yo estoy haciendo 1, 2, 3, 4, una vez el patrón, 1, 2, 3, 4, dos veces el patrón. Y ahora mismo estoy por el 3 veces el patrón. Tengo que terminar 3 veces el patrón, o sea, la 3 y la 4 serían. Ahora mismo estoy repitiendo las 3 veces las 4 vueltas y una vez más me faltaría. Espero que lo estéis entendiendo. Es que es fácil, pero explicarlo lo que me suele pasar, que me lío un poco más al explicarlo. Pero no sé si lo estáis viendo claramente, que simplemente ahora mismo, la vez anterior hicimos así 2 hojas y ahora estamos metiendo en medio una. Y para la siguiente vez que repitamos el patrón nos van a caber 2 veces una hoja en el centro. Esa es la única diferencia. Y si tú no estás haciendo mi talla porque quieres hacer una talla más grande, pues tendrías que hacer 3 veces. O sea, tendrías que repetir una vez más el patrón. 1, 2, 3, 4, una vez el patrón. Cuando llegamos a los 7 puntos, que ya tenemos que volver a disminuir, sería ya completo una vez el patrón de 4. Así que aquí va uno y empiezo en el siguiente otro. 1, 2, 3, 4. Ya estoy otra vez aquí en el 7. 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. O sea que 4 veces. 4 por 4, 16 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Hacemos así, con esta técnica, las 16 vueltas y es cuando ya lo que antes me salía porque lo tenía al revés puesto más hojas, porque es que después tenemos que crecer en los costados, ¿vale? Pero en la parte del cuello no. Así que tenemos que parar ahí y yo digo, como tenemos que poner los marcadores para solo crecer en esa zona de abajo nada más y dejar el cuello libre. Mientras tanto, trabajamos esas 16 vueltas como os he indicado. Ya he completado las vueltas necesarias, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Y bueno, os voy a dar una medida para que sepáis por dónde va mi pieza. 49 centímetros de alto. Y yo ya voy a partir la zona donde va mi cuello, que ya no, ahí no voy a seguir trabajando, y en la parte de abajo que tampoco voy a seguir trabajando. Vamos a poner unos marcadores. Aquí arribita, da igual, ¿eh? Lo podría poner de aquí a aquí, lo podría poner de aquí a aquí, ¿vale? Yo lo voy a poner ahí. Entonces estamos dejando 1, 2, 3 y 4 motivos. Es de una esquina a la siguiente. Vamos a la parte de abajo, justo la que tengo en línea recta, y hago lo mismo. De una esquina a la otra pongo el marcador.
¿Por qué hacemos esto? Esta zona no se trabaja y esta zona tampoco se trabaja. Vamos a hacer 4 vueltas. Me voy primero a un lado y luego al otro, ¿vale? Vamos a hacer 4 vueltas con el patrón que estamos utilizando desde ese marcador que está arribita en el cuello a mano izquierda hasta el marcador de abajo de la mano izquierda y 4 vueltas desde el marcador que tengo a mano derecha del cuello hasta el marcador que tengo abajo a mano derecha. Si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nos quedan 12 motivos a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 motivos a otro. ¿Vale? Entonces, tenemos claro que este sería el cuello que no lo vamos a trabajar y aquí abajito en nuestra cintura tampoco vamos a trabajar esta zona. Voy a enganchar la hebra en esta esquina y a empezar a trabajar, como os digo, hasta el marcador que tengo abajo. Las mismas 4 vueltas que voy a dar aquí, las tenemos que dar en el otro lado también, ¿vale? Lo que pasa que vamos a hacer, mirad, aquí ya lo tengo hecho, os lo muestro. Esta es la zona de mi cuello. Yo tengo trabajadas aquí unas primeras 4 vueltas y luego tengo que añadir 4 más, pero esas 4 más se quedan más cortas, ¿veis? Porque esta sería la parte del hombro y esta sería mi manga, digamos, ¿no? Entonces, en un principio trabajamos solo las 4 vueltas y esas irían hasta abajo, ¿veis? Hasta aquí. Después, cuando acabemos esas 4 vueltas, haremos 4 más, pero que irán partidas en 2 veces. Una que nos irá ya no desde arriba, ¿vale? Ya será esta medida con un espacio que dejaremos sin trabajar y la parte de la manga. Entonces, un total de 8, pero como os digo, serían 4 completas y luego 4 partidas en 2 veces, en 2 zonas. En el otro lado voy a hacer lo mismo que haga en uno. Lo que haga, o lo que os enseñe en este lado, en el lado izquierdo, por ejemplo, que voy a hacer, lo hacemos igual en el otro lado. Y habríamos terminado la pieza. Hemos llegado a la esquina, entonces tengo ese primer punto, 1, 2, 3, 4. Y en la V lo que hago en la esquina esa es hacer una V en vez de un punto alto nada más. Del color que acabamos de añadir. Y bueno, pues seguimos hacia abajo hasta la otra esquina haciendo lo mismo. ¿Vale? Ahora lo mismo que acabo de hacer anteriormente y lo mismo que acabo de hacer anteriormente. Lo que pasa es que aquí no vamos a llegar a esta esquina, aquí no vamos a hacer un punto, nos vamos a quedar aquí en esta zona, terminando este motivo que nos falta por acabar. O sea que mi último punto del nuevo color, digamos, lo hago en este espacio y no voy a la esquina. No voy a hacer esa esquina y esta es la parte de abajo que no voy a trabajar. Ahí os veo. Estamos en el último tramo antes de llegar al marcador. Bueno, pues como ya del color 1 yo no voy a hacer aquí una V porque no voy a llegar a hacerla en esa última esquina, me lo dejo. No me lo voy a llevar hacia allá, ¿vale? Lo dejo ahí y hago los 5 últimos puntos que me faltan para terminar este último motivo. Cuatro y 5. Hasta aquí habríamos terminado la primera vuelta de las 4 que tenemos que hacer en este lado y voy a girar para volver hacia arriba de nuevo. Ahora mismo estoy abajo y volvemos hacia arriba siguiendo el patrón. A ver, esta es la hebra que me la voy a colocar por aquí porque ahora la tenemos que recuperar. Ahora vamos a trabajar con ella de nuevo. Bueno, pues ahora la siguiente vuelta son
nos tenemos que deslizar porque son 3 puntos los que tenemos que hacer. 1, 2, 3 cadenas para hacer el primero. Y hacemos los dos siguientes. 1 y 2. Tengo que retomar el color. A ver cómo hago para que no se me líe tanto, porque ya se me ha liado. Al dar la vuelta se me ha liado. Bueno, ahora fuera de cámara lo arreglo. Pasamos el color. 2 cadenitas. Ya estoy de nuevo en el color con el que empezamos este nuevo motivo y ahora tengo que hacer aquí 3. Hago 1, 2, si os dais cuenta, me llevo la hebra, ¿veis? La del color anterior hacia arriba para poderla esconder. 2 y 3. 2 cadenas, dejo ese color, retomo el otro y voy mirando los motivos. Tenía 5, tengo que tener 3. 1, 2. En este motivo estoy acabando el motivo y en el otro motivo que hemos empezado estamos empezando a hacerlo, con lo cual tenemos que ir creciendo. En este vamos disminuyendo, en el otro vamos creciendo. Igual que hemos estado haciendo toda la pieza. Lo único que, bueno, pues ya sabemos que tenemos que parar de marcador a marcador. Es la única diferencia. Lo demás es todo igual. Me llevo esta hebrita para esconderla hacia arriba. Y continúo con el patrón. Vas cambiando de color cuando te toca y vas haciendo los puntos que te toca hacer. Pues en el número 2, en el color número 2 que es el que estoy haciendo. Como lo estoy disminuyendo el motivo, hago 3 puntos. En el otro, como lo estoy aumentando, lo estoy creciendo, tengo que hacer también 3. Da casualidad que tengo que hacer también 3 porque tenía 1 y estoy aumentando 2 más. Cuando lleguemos a la esquina, pues ya sabéis que como tenemos 2 puntos, tenemos una V donde hay 2 puntos altos, pues tenemos que hacer 2 motivos, uno en cada punto alto. Aquí solo hago 1, pero en la V, completo aquí estos 3 puntos que me faltan y aquí en la V hago 3, 2 cadenas, 3. Continúo toda la vuelta hasta de nuevo llegar aquí al marcador, donde aquí sí que empecé con puntos, no como abajo que no llegué a hacerlo en la esquina. Aquí sí que llegamos. Entonces aquí, como tengo un punto, tendríamos que hacer 3. Estamos aquí en el último punto, este que hicimos con el punto bajo 2 cadenitas y 2 cadenitas. Bueno, pues ahí en el espacio voy a hacer un punto. Busco punto bajo, cadena, cadena. Busco esta segunda cadena y hago un punto. Y justo ahí mismo tengo que hacer otro punto. Y hemos completado una vuelta. Ahora giraríamos de nuevo para hacer la vuelta número 3. Una, dos, 3 cadenas para hacer un punto. En esta vuelta número 3, estos 3 puntos se convierten en 5. Así que ahí hago un aumento, trabajo los 2 puntos que me quedan y hago un punto en el espacio. 2 cadenitas. Me estoy trayendo la hebra. Mirad, he cometido el fallo de no subirme la hebra, pero bueno, da igual. Aquí se puede coger igualmente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, una cadena, otra cadena. Y retomamos el otro color.
Yo no me lo he ido trayendo, pero hay que traérselo así. Es que se ve ahí mal. Así que lo mismo que acabo de hacer, pero trayéndome el hilo, trayéndome el color hacia arriba. Dos cadenas, retomo el otro tono y aquí, bueno, pues en la vuelta número 3 del color amarillo, o sea, del color 2, solo tengo que hacer un puntito. Yo con ese color estoy terminando ya. Dos cadenas y del color 1 tenemos que hacer 5. 1, teníamos 3, hacemos uno delante y otro al final, más los 3 que tenemos. Cambio de color y hago 1. Cambio de color y hago 5. Y esta vuelta la haríamos entera así, en la vuelta número 3. En la número 4 solo vamos a trabajar con el color 1, así que ya cuando acabemos la vuelta número 3, retiramos este color. Y a la vuelta solo trabajamos porque daros cuenta que ya este motivo ya está acabado. Estoy al final de la vuelta número 3 y hago el último punto que me falta por hacer para terminar el motivo. Y me voy a llevar el otro color también hacia arriba para terminar. Bueno, pues ahora, como tengo que quitar el color amarillito, hago una vueltecita en una cadenita extra ahí y corto el color que voy a retirar. Me quedo con el color 1. He terminado la vuelta número 3 y vamos a hacer la última vuelta, que es la 4. Bueno, pues hacia arriba estoy aquí abajo, estoy abajo en la parte de la cintura y tengo que llegar hasta el cuello. Ya con un solo color. Mira, me lo traigo aquí, porque esos 5 los tenemos que convertir en 7 en esta vuelta. A ver si no me molesta el otro color. A ver, porque me tengo que llevar además esta hebrita para esconderla. Hago una cadenita y un punto bajo con 2 cadenas para hacer un punto. Y ya trabajo el resto de los puntos. Ahora mismo tengo 3, 4, 5, 6. En el 6 engancho ya la hebra de abajo para esconderla. 6 y 7. Tenemos los 7 puntos. El que hemos hecho inicialmente con el punto bajo de 2 cadenas, más los 6 restantes, 2 cadenitas. Y ya vamos haciendo solo los 7 puntos. Porque solo tenemos que trabajar sobre un color y un motivo. El color número 1 y este motivo que está todavía creciendo a 7, en las siguientes vueltas irá menguando a 5, a 3 y a 1. Dos cadenitas y ya me salto porque tenemos que seguir solo con este color, ¿vale? Voy subiendo así hasta el cuello y ya habría terminado la vuelta número 4. Y aquí al final de la vuelta, bueno, ya tengo los 6 puntos y el séptimo lo tenemos que hacer en el mismo punto que hemos hecho el último. Para hacer ahí el aumento.
hago 2 cadenitas, corto, porque ya hemos acabado. Hemos acabado esta primera parte. ¿Veis que la zona del cuello no hemos trabajado y hemos trabajado en el lado izquierdo de momento? Esto mismo lo tenemos que hacer en el lado derecho, desde el marcador hasta abajo, hasta el marcador de abajo. Lo mismo que acabamos de hacer ahora, estas 4 vueltas. Bueno, pues para hacer las siguientes 4 vueltas van partidas en 2 zonas, como os comenté. Una primera zona sería desde esa primera esquina, aquí tengo el cuello, esta zona me la salto, me voy a esa primera esquina y desde esa primera esquina tengo que trabajar hasta la siguiente esquina. O sea, mira, solo esa zona, pero sin hacer esquina, sin aumentar ahí. Nos quedamos antes, entonces completamos, mejor dicho, lo que estábamos trabajando, que eran 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5, y añadimos nuevo color de nuevo, otra vez el color 1, o sea, termino con el color 2 y añado el color 1, pero a partir de haber terminado, ¿veis? 2, 3 y 4 motivos. Quiere decir que vamos a trabajar parte del cuello. Esa primera zona, que es la del hombro, la dejo, la salto y me voy una esquina y otra esquina. Pues trabajo 1, 2, 3, 4 y los 5 motivos que tengo que terminar. 1, 2, 3 y 4 motivos que voy a meter aquí en el centro. De nuevo con otro color. Trabajo esas 4 vueltas, que con esas 4 vueltas completaríamos el color 1 y dejaríamos a mitad el color 2 y ya pasaríamos otra vez a tener que cortar la hebra porque tendríamos que trabajar ya otra zona que os indico después. Vamos parte por parte y ahora mismo vamos a trabajar esta parte de una esquina a otra. Repito, mi cuello. Esta primera zona de 4 vueltas que hemos trabajado la dejamos, no la vamos a trabajar y nos vamos desde las 2 siguientes esquinas. Entonces tengo que volver a poner el color 1, porque este motivo hay que acabarlo, y añadir 1, 2, 3 y 4 motivos nuevos en el color 2. Tal como tengo en esta otra pieza que tengo ya terminada. ¿Veis? Mi cuello, la zona que me salto. Aquí hemos terminado en esas 4 últimas vueltas. 1, 2, 3, 4, los 5 motivos que teníamos. Más 1, 2, 3, 4 que estamos metiendo más. Y nos quedamos ahí en la vuelta donde tenemos los 7 puntos. Porque al repetir 4 vueltas nos queda de esta forma. Cuando ya hemos acabado ahí, nos vamos desde esa misma esquina que no hemos utilizado, no llegamos a utilizar ni una ni otra, simplemente estamos terminando, ¿veis? Simplemente estamos terminando los motivos. Bueno, pues desde esa siguiente esquina hasta la última, que aquí sería donde yo tengo el marcador, vamos a terminar 1, 2, 3 y 4 motivos que teníamos y hacer 3 en el centro. Mira, aquí sería, bueno, imaginaros que yo ya he trabajado de aquí a aquí lo que os acabo de enseñar antes y ahora tendría que trabajar esta última parte. De aquí a aquí. Tendría que terminar 1, 2, 3 y 4, los 4 que me faltan por terminar, porque ahora irían 5 puntos, 3 y 1, ¿vale? Y meter en el centro 1, 2 y 3. Acabamos eso y ya habríamos terminado la pieza una vez que la hayamos hecho en los dos lados, claro. ¿Veis? Aquí y aquí. Y bueno, pues en el otro lado tenemos que hacer exactamente igual que hemos hecho en este. Yo para que me empezara desde arriba, porque claro, en el lado derecho, para empezar desde arriba, bueno, pues empieza tu vuelta desde el revés, ¿vale? Haz tu primera vuelta al revés, desde la zona del revés de la pieza. Y así ya estarías empezando desde arriba también y te saldría todo igual.
completo esa otra pieza y nos vemos para las uniones. Una vez tengamos las dos piezas terminadas, yo ya he unido incluso un lado para que veáis cómo... Lo tengo ahora mismo del revés, veis la costurita porque está del revés. Y os indico cómo coseríamos el otro lado que se une igual. Entonces tenemos nuestra pieza, nuestra parte del cuello. Pues unimos ese primer tramo, que acordaros que después no seguimos creciendo en él. Y el tramo, en el primer tramo que crecimos, tenemos la manga, ¿veis? Dejamos el espacio para poder sacar el brazo. Así que unimos toda esa zona, incluido hasta arriba de la zona que crecimos. Dejamos el espacio para el brazo, volvemos a unir la hebra y volvemos a unir ya todo, incluido lo que crecimos justo después, ¿vale? Porque esta zona que se nos mete es nuestra cintura y aquí para nuestra cadera, así que esta forma tan rara luego queda bien puesto. Unimos hasta el final de esa segunda parte que crecimos y ya dejamos el espacio para nuestro cuerpo. Tengo que unir el otro lado igual. Dejamos el espacio del cuello, unimos toda esa parte que no crecimos y en la parte que hicimos extra 4 vueltas, dejamos ese espacio para la manga. Yo tengo aquí puestos 2 marcadores porque voy a unir solo esta zona de aquí y volveré a unir después hasta llegar abajo, a esta otra zona que crecimos hasta abajo del todo. Y ya la parte de abajo se quedaría abierta entera para nuestro cuerpo. Y la forma de unirlo lo puedes hacer como quieras. Yo lo he hecho con punto deslizado simplemente, pero si prefieres con agujita lanera y coser, yo te indico cómo yo lo estoy haciendo y la verdad que es muy fácil de unir así. Voy a este primer punto y del otro lado igual. Ahí hago un nudito. Y nos vamos deslizando. Voy a acercar un poco la cámara porque veo que aquí no hay mucha luz tan alejada. Y empezamos a unir con punto deslizado. Ya ahí tenemos la primera unión hecha. Voy a volver a pasar la hebra y hacer una cadenita. Y vamos entrando en cada punto de un lado y de otro. El siguiente punto y el siguiente punto del otro lado y deslizamos. Cogemos el punto completo. Lo estoy uniendo con una hebra. Hemos estado trabajando todo el tiempo con 2 hebras, pero para la unión he cogido una hebra para que sea más finito y una agujita del 3,5. En el espacio hacemos una pasada nada más. Vale, pues me ha enganchado. Un deslizado nada más y ya vuelvo a coger puntos de un lado y de otro. Vale, pues de esta forma vamos a unir. Bueno, si tú quieres con agujita, esta costura se va a quedar por dentro, así que no es visible. Y una vez que tenemos ya unido todo el ponchito, nos vamos a ir a la parte del cuello y vamos a dar una vuelta en punto bajo por todo. Podemos empezar aquí mismo en la parte más altita, que de los lados de los cuellos se nos queda como más altito, pues ahí mismo. Añadimos la lana y a la vez la podemos ir escondiendo. Pues nada, simplemente punto bajo. Yo empiezo aquí donde la costura con una cadenita
el primer punto bajo y ya vamos haciendo puntos bajos. Yo voy entrando en el punto y en la unión de punto y punto, como veis. Es como si hiciéramos 2 puntos por cada punto que me encuentro. Aquí he llegado a la esquinita donde tengo más espacio. Pero me voy al siguiente espacio y no hago ahí 2 puntos porque quiero que me quede de esa forma un poquito más cerrado el cuello. Y ya voy a hacer un punto en los puntos que me voy encontrando. Ahora es más fácil porque nos encontramos puntos, así que solo hacemos en los puntos. Bueno, aquí ya esta colita ya la voy a cortar porque me está molestando. Y ya está bien escondida. En los espacios de 2 cadenas solo vamos a hacer un punto. Y continuamos haciendo puntos bajos. Eso mismo lo hacemos en los puñitos, donde los puños no, porque no nos llega abajo, nos llega más o menos al codo, donde sacamos los brazos y en la parte de abajo, y ya hemos rematado con punto bajo toda la labor y ya habríamos terminado. Y ahora sí ya tendría terminado mi ponchito de estrella infinita. Como veis, ha quedado súper variado de colores porque como he utilizado ese material que viene ya de por sí con mezcla de colores, y yo he combinado 2 tipos de mezcla de colores, pues fijaros qué bonito queda también así, con esa variedad de color. Tú puedes, pues eso, utilizar la cantidad de colores que tú quieras. En un primer tramo un color, en un segundo tramo otro color, en el tercer tramo otro color y así. Y mezclando los colores que tú quieras o hacer una combinación de 2 colores, de 3, como tú quieras. Incluso con el material que quieras, lo podrías hacer. Siempre adecuada a la aguja que vayas a utilizar. Y bueno, a mí me ha quedado, como lo veis, súper abrigadito. Mira, aquí me queda una hebrita. He estado rematando hebras y no me he dado cuenta de esta porque se ve que está venido hacia adelante y no la he visto. Pero bueno, ahora la quitaré. Ahora la remataré. La vuelta de punto bajo en los puños o en las mangas, en la parte de abajo, en la otra manga. ¿Quieres modificarle algo? Puedes hacerle un cuello más alto, puedes hacerle el puño más bajo. El largo yo para mí lo veo perfecto. Pero ya sabes que todo esto lo puedes ir adaptando a tu gusto también. Bueno, pues espero que te haya gustado el tutorial de esta semana. Quería daros las gracias a las que estáis ahí siguiéndome y animándome y dejándome comentarios bonitos. Y a las nuevas, bienvenidas. Suscribiros si no lo habéis hecho aún y así me apoyaréis para poder seguir creciendo y subiendo contenido. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.